Proverbios 15:16. Bendiciones, que la gracia de nuestro Dios nos bendiga en este día, que podamos tener un día lleno de su gracia, su verdad, sobre todo entendiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día. El cristianismo no se basa, o la vida en el Señor basado desde la Escritura, no se basa de asuntos de actitud positiva, de rituales en la mañana para tener un día lleno de felicidad, velas aromáticas, no sé, el baño con ciertas características, levantarse con el pie derecho. Es simplemente que la felicidad del cristiano depende de nuestra adoración al Señor, entendiendo que Dios está presente en absolutamente todas las cosas que hacemos, que saber que tenemos un Dios que nos guarda, nos protege, pero sobre todo nos direcciona en el caminar. Estoy leyendo con las niñas todas las noches un libro que se llama El Peregrino y muestra claramente cómo la acechanza del enemigo empieza en el caminar de cristiano, se llama el hombre, empieza a buscar la manera de que él retrocede en el camino a lo cual está buscando justamente un reposo en su vida verdadero. Y uno encuentra que en la vida encontramos que el humanismo nos enseña hasta ver los proverbios desde una característica diferente. Pero el cristiano entiende que en absolutamente todas las cosas Dios está presente y Él está direccionando, como lo dije hace un momento. El proverbio de hoy es un proverbio de esos que no solamente se leen y dice uno, ¿cómo lo entiendo?, sino que es un proverbio que lo hemos visto en el diario vivir de nosotros. O sea que en pocas palabras es una realidad de algo que parece irónico. ¿Cómo es que es mejor tener poco que tener mucho? En tener poco hay cierto asunto de tranquilidad y a veces el tener mucho genera en nosotros tribulación, pero sobre todo turbación en nuestra manera de pensar. Y de eso vamos a hablar el proverbio de hoy. El versículo 16 de Proverbios 15 nos enseña lo siguiente: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Si se fija, habla de cierta manera de la riqueza. Pero acuérdese, hemos hablado en los proverbios que la riqueza no solamente hablamos del valor monetario o la cantidad de propiedades que tenemos. A veces el intelecto, el conocimiento que nosotros también puede ser una riqueza. Y eso lo debemos ver. Aquella persona que ha estudiado 5 o 6 años de una carrera universitaria, posgrados, grados y otras cosas más, y maestrías y otras más, ha acumulado riquezas en su conocimiento y a veces se envanecen. Solo ellos tienen la razón porque supuestamente tienen el conocimiento. Pero ese tipo de riquezas, cualquiera de las que hablemos, siempre tiene unas particularidades. A veces, como dice la primera línea del proverbio, es mejor tener poco. Pero fíjese que hay una condición. Es mejor lo poco, pero con el temor de Jehová, con la obediencia a Dios como requisito del tener poco. En pocas palabras, yo debo estar contento con la realidad que Dios me ha dado, bien sea mi carrera universitaria, bien sea mi técnica o simplemente ser una persona que Dios me llamó a servir desde cualquier habilidad que Dios me haya entregado, cualquiera que sea, construcción, ser barrendero, lo que Dios tenga para nosotros. Si tenemos temor a Jehová, estaremos completamente tranquilos porque conocemos que tenemos un Salvador que tiene un propósito con nosotros y simplemente atendemos el llamado de lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. Eso debe ser claro para nosotros. Cuando nosotros no tememos a Dios, la pobreza se convierte en un asunto de estar renegando todo el tiempo y de estar no entendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Y posiblemente nosotros estemos en esa característica. Pero es claro para nosotros, o el proverbio es claro, que la condición de tener poco,
Pero si tenemos a Dios o tememos a Dios, las condiciones es mucho mejor. Ahora arranca, mejor es lo poco con el temor. Y la segunda parte del proverbio nos presenta que el gran tesoro donde hay turbación. Y me encanta la palabra turbarse, turbación, porque nos hace entender una mente confundida, una mente reprobada en pocas palabras. Cuando hablamos de turbación es que no entiende la persona y se encuentra siempre en asuntos de estrés y mucho más. Yo conozco a alguien que fue patrón mío y una de las características que uno veía, el hombre tenía mucho dinero, pero siempre estaba a la defensiva, lo robaban, lo iban a matar, una serie de condiciones, poco dormir y una serie de cosas que le pasaban en su diario vivir. Acaba de disfrutar la vida porque la riqueza había traído turbación en su vida. Pero hay algo importante también de resaltar en la turbación, y es que el tesoro o la riqueza a veces nos lleva a confiar justamente en la riqueza y no en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces ya se reemplaza a Dios y nosotros nos colocamos en el lugar de Dios, porque los bienes que tenemos, el conocimiento o la riqueza que tenemos mental, nos lleva a decir, nosotros podemos hacer, podemos lograr. Y entonces ya no hay temor a Dios, sino que hay turbación en la vida de esa persona. Así que no hay punto de comparación ahí que nosotros queremos desear en nuestra vida. Simplemente entender, bueno, es que es mejor la obediencia. Es que es mejor entender que hay un Dios creador, un Dios que tiene el propósito de cada una de las cosas que suceden en nuestro diario vivir. Debe ser claro para nosotros poder entender este propósito tan maravilloso. Llevémoslo a la vida práctica. Tememos a Dios, obedezcámoslo a Él. Si tenemos poco o tenemos mucho, pero hay temor al Señor, debe ser bendición para nuestra vida. No hay un apego emocional. En el libro de Eclesiastés, hoy podemos, dice claramente el proverbista, hoy podemos tener, mañana no podemos tener. Y aprendemos que a la final lo que nos queda es nuestra obediencia a Dios. No nos dejemos turbar por pensamientos inútiles o por confianzas en algo que es efímero, que hoy está y mañana no está. Confiemos en el Señor, vivamos el día de hoy obedeciendo a Dios, creyendo en su palabra, en lo que Él tiene para nosotros, pero principalmente, como lo invita este devocional, buscando de Él y conociéndolo a Él cada día más. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios maravilloso, gracias te doy por este día, por esta mañana, por este tiempo, que tú nos permites poder entender la riqueza de tu gracia maravillosa y el gozo de un Dios maravilloso, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Señor amado, gracias te doy por la vida de los que escuchan este mensaje, Señor. Y permítanos entender que lo mejor de todo es tener a Jehová en nuestro corazón, temer a Él, obedecer a Él y entender el designio de su gracia para con nosotros. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana, en este día, que Dios les permita tener un día entendiendo que lo mejor que nosotros podemos tener es una obediencia a nuestro Dios. Bendiciones para todos.